He titulado el mensaje El templo, los testigos y la trompeta final. Así que vamos a ver bastantes cosas hoy y espero que estén listos. Hace unos años atrás, el 2018, que son 7 años atrás, tuvimos la oportunidad de ir a Jerusalén. Mi esposa y yo y un grupo de hermanas de aquí de la iglesia. Y en medio de ellos había una joven, creo que tenía unos 15, 16 años en ese tiempo. Y ella fue con nosotros. Y uno de los días que estuvimos ahí, estuvimos en Jerusalén y tuvimos la oportunidad de ir al Monte del Templo. El Monte del Templo es el lugar donde había un tiempo hace años atrás, antes de que fuera destruido. Ahí estaba el templo en Jerusalén. Pero desde ese tiempo ha cambiado bastante las cosas. Y cuando estuvimos ahí, lo que se me vino a la mente es que tuvimos esta hermana, 15, 16 años ahí, se vistió con una, ya sea una camiseta sin mangas o era un blue jeans un poco apretado, algo así. Pero cuando entramos al Templo del Monte, los que están de guardia ahí, la pararon, le dijeron no puede pasar así, y le dieron una playera extra large y una playera vieja extra large, y se la tuvo que poner, y así estuvo paseando en el templo, en el monte del templo. Es un hermoso lugar. Si tiene la oportunidad de ir, se me hace que ahorita sería muy difícil por el conflicto que hay ahí, pero si se calman las cosas y empiezan los tours otra vez, los animo de que debe de ser algo que deseen hacer, porque una vez viendo el lugar y los lugares mencionados en la Biblia, da una diferente perspectiva a lo que está leyendo y lo que está estudiando. Así que, hablando del monte, del templo del monte, es interesante, muy interesante, porque el gobierno de Israel es quien controla la seguridad y el acceso al monte del templo. O sea, hay guardias, cualquier entrada, primero pasas por los guardias, los soldados israelitas. Pero una vez que pasas ese chequeo, tienes que pasar otro que está controlado por los jordanios. Son musulmanes quien en actualidad administran el monte del templo. Ellos administran las actividades religiosas y mantienen las mezquitas que están ahí en el monte. Esta división de responsabilidades es parte del status quo que se estableció después de la guerra de 6 días en 1967. Así que desde ese tiempo ha habido una división de autoridad en el monte del templo. Y esta administración dual refleja la sensibilidad política y religiosa del sitio, siendo sagrado tanto para los judíos como para los musulmanes. Y podríamos incluir también los cristianos, right? Porque desearíamos ver y estar ahí en un lugar donde sabemos que Jesucristo estuvo y enseñó bastantes cosas ahí. Así que hoy vamos a hablar también del templo, y vamos a hablar también de testigos, como dice el título, y de la trompeta final. Pero tenemos que hacer distinción entre lo que vemos hoy, la que se menciona por el apóstol Pablo.
Vemos que el apóstol Pablo menciona varias veces una trompeta final que anuncia el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros vamos a ser levantados. Y en vez de describirlo, lo voy a leer. Primera de Corintios 15 es uno de los lugares en el cual Pablo describe lo que va a suceder. 1 Corintios 15, verso 50 al 53, dice: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal. Así que vemos ahí a Pablo mencionar esta trompeta, el toque final de la trompeta, y sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Así que nos describe lo que nosotros llamamos el rapto. Cuando oímos la trompeta, voy a leer luego una descripción que vemos en Primera Tesalonicenses del mismo evento, en el cual describe que Jesucristo regresa y se suena la trompeta y nosotros estaremos con Él yendo hacia el cielo. Amén. Y todo eso precede a muchos de los eventos de que estamos leyendo en Apocalipsis. Esta trompeta es una que solo los seguidores de Jesucristo van a oír. Todos ustedes que han puesto su fe, su esperanza en Jesucristo y han nacido de nuevo en Él, van a poder oír esa trompeta cuando el momento suceda. Esta trompeta, en lo que hemos visto ya en Apocalipsis, sucede al comienzo del capítulo 4. O sea, cuando vemos todos los acontecimientos, estamos pensando que en el comienzo del capítulo 4, cuando Juan ve la puerta abierta al cielo, oye una voz como de trompeta, pensamos que ese es el momento en el cual somos levantados a la presencia de Dios. Todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Así que una distinción entre la séptima trompeta, la trompeta final que vemos hoy, y la trompeta esa que suena cuando sucede el rapto. Son diferentes trompetas. Así que vamos a leer el pasaje de hoy. Estamos en Apocalipsis capítulo 11 y voy a pedir que se pongan de pie mientras leemos eso. ¿Saben qué? Es 19 versos. Vamos a leer hasta el 14. Nada, de una vez todo. Sí se puede. Amén. All right, vamos a Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Dice: se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Luego cuenta cuántos adoran ahí, pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos
ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Entonces estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Además tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurativo Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y habrá fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas los atormentaban. Pasados los 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida, enviado por Dios. Se pusieron de pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de terror, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Tocó el 7º ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Ahí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Wow, como ven, es bastante que repasar, así que nos ponemos en marcha. Primero vamos a ver, Dios mide lo que es suyo. Segundo, vamos a ver, Dios empodera a los suyos. Y finalmente, Dios reclama lo suyo. Va a llegar el momento en que todo se va a cumplir. Amén. No hay nada de que Dios ha designado que vaya a suceder que no se cumpla. Va a llegar el momento que todo se va a cumplir. El momento en que va a sonar la trompeta final y vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar delante de su trono, siendo testigos de una hermosa escena, la cual nuestro Rey y Señor, el León de Judá, el Cordero sacrificado, en el cual Él va a desplegar su poder, su autoridad, rompiendo los sellos y abriendo el rollo que es el destino de la humanidad y de toda la creación. El tiempo se acerca, todo lo predicho se va a cumplir. Todo lo preparado precisamente para esta hora y ese día, ese mes y año. O sea, Dios tiene un momento específico en el cual van a suceder estas cosas. Y no hay nada que lo pueda evitar o prevenir. Amén. Así que Dios mide
lo suyo. Voy a leer el verso 1 y 2 otra vez. Dice, se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó. Levántate y mide el templo de Dios y el altar. Luego cuenta cuántos adoran ahí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Así que mencioné el monte del templo al comienzo, right? Y hoy en día no hay un templo en ese monte. Y cuando Juan escribió este libro de Apocalipsis, el templo ya había sido destruido más de 20 años antes de que Juan escribiera Apocalipsis. El monte del templo es una colina en Jerusalén que la tradición judía identifica como el lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac. Si se acuerdan la historia, Dios le pide que sacrifique a su hijo, pero cuando lo iba a hacer, Dios lo detuvo y le otorgó un cordero en vez de Isaac para sacrificarlo. Así que también los judíos creen que es la ubicación del jardín de Edén. Así que es un lugar sagrado para los judíos. Y ahí fue construido por el rey Salomón en el año 957 antes de Cristo. El rey Salomón construyó un templo ahí y fue destruido por los babilonios en el año 586 y cuando ellos conquistaron Jerusalén y llevaron a los judíos en exilio. Ese era el primer templo. El segundo templo fue reconstruido por los judíos que regresaron de exilio bajo el liderazgo de Zorobabel alrededor del año 516 a.C. Fue amplificado y embellecido por el rey Herodes como un siglo antes de Jesucristo. Ese templo, el segundo templo, fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano. Y fue una rebelión judía que marcó un punto clave en la historia del pueblo judío. Y desde ese tiempo, desde el año 70, después de Jesucristo, no ha habido un templo ahí. Y Jesucristo profetizó la destrucción del templo, pero también Él mencionó esto en San Mateo 24. San Mateo 24:15 habla de un acontecimiento que va a suceder ahí en el templo. ¿Y cómo va a suceder si no hay templo? Vamos a leer el pasaje, San Mateo 24:15. Dice, así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción, de la cual habló el profeta Daniel, el que lea, que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese a buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Así que Jesucristo está prediciendo acontecimientos que van a suceder y que que Juan menciona en Apocalipsis. Y una de ellas siendo
algo que Daniel mencionó, la abominación que causa destrucción. Va a haber un evento que va a suceder, que va a señalar la llegada de la gran tribulación, como dijo Jesucristo. Y ese evento descrito por Daniel, vemos en Daniel 9:27. Dice, durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos. Y cuando dice una semana, se cree que es un tiempo de 7 años, no necesariamente una semana de 7 días. Dice Daniel 9:27, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción, hasta que sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Así que menciona una semana, 7 años, 3 años y medio es la mitad, que sale siendo 42 meses, también sale siendo 1260 días. Así que todos estos números se están igualando y vemos que están hablando del mismo evento. Para que esto se haga realidad, right, lo que dice aquí Daniel, y en el templo se establecerá la abominación que causa destrucción. O sea, creemos que ese es el evento en el cual el anticristo se establece en el templo como un dios. Al comienzo de los 7 años parece ser un líder maravilloso que los judíos piensan quizás que es su Mesías, right? Porque han rechazado a Jesucristo. Pero a la mitad de esa semana, a los 3 años y medio, se muestra ser la persona que es y se establece como Dios en el templo, en el templo. Y por eso dice, y en el templo establecerá la abominación que causa destrucción. Y para que todo eso suceda, tiene que haber un templo, right? Para que se haga realidad. Y siento decirles que ahorita no hay templo ahí. Pero hay aquellos que desean reconstruir un templo. Israel es un país, aunque hay muchos judíos ahí, no es un país religioso. No siguen ninguna religión. Así que voy a mencionar algo que no son muchos que piensan de esta manera, pero hay personas que están listos para reconstruir el templo. Una de las organizaciones se llama el Instituto del Templo. Y es una organización judía en Jerusalén cuya misión principal es prepararse para la construcción del tercer templo judío en el monte del templo. Para lograrlo están llevando a cabo preparativos detallados basados en textos bíblicos. O sea, están estudiando la Biblia para poder construir un templo semejante al que construyó Salomón, right? Y están recreando objetos sagrados. Han fabricado docenas de artículos necesarios para los rituales del templo, como la menora de oro, las vestiduras del sumo sacerdote, con el pectoral de 12 piedras y también han reconstruido diversas vasijas que se usaban en el templo. Están también intentando activamente criar una novilla roja, un animal requerido para la antigua ceremonia de purificación necesaria para
para restablecer el servicio en el templo. Right? Un animal específico que se usaba para el servicio en el templo. El trabajo del instituto es altamente controvertido, o sea, hay bastante controversia en eso, porque el monte del templo también es conocido por los musulmanes como la explanada de las mezquitas, o sea, es un lugar sagrado para los musulmanes. Es el tercer lugar más sagrado del Islam, que alberga la capulla de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Por lo tanto, cualquier esfuerzo por construir un templo ahí es visto con una gran amenaza al status quo actual y es una fuente de profunda tensión religiosa y política en el conflicto israelí y palestino. O sea, este grupo pequeño, pero resuelto y empeñado, está resuelto y empeñando lograr sus propósitos. Pero podemos pensar en esto, right? Si llega un líder que es bastante poderoso políticamente, carismático y puede lograr que se construya un templo, ya sea ahí en el monte del templo, quizás no derrumbando las mezquitas, pero poniéndolo lado a lado. Imagínense que hayan estos dos edificios lado a lado y todas las personas van a estar ahí, wow, están estableciendo paz, right? Y esta persona sería, ¿cómo se dice?, destacada por su habilidad política y lo que puede lograr. Así que uno puede imaginar una situación en la cual lograr algo así causaría un fenómeno extraordinario. Continuamos. Y ese es el templo. Ahora vemos que Dios empodera los suyos. Ahora vemos los testigos. Verso 3. Apenas llegamos al verso 3. Hay que mover más rápido. All right, vamos. Verso 3 dice: por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Además, tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Algunos comentaristas, bueno, antes de ir ahí, all right? En Apocalipsis vemos bastantes cosas que si las viéramos, entonces las creeríamos, right? Pero cuando las leemos estamos, oh, come on, ¿de veras? Pero tenemos que recordar lo que dice Génesis 1:1, right? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y si aceptamos eso, entonces da razón de que el Creador, Él puede hacer lo que Él quiere con su creación, right? Así que volvemos a lo fundamental, de que Dios creó todas las cosas y Él es capaz de dar poder a alguien, de poder lanzar fuego, de poder parar las lluvias. Hemos visto evidencia de eso en el Antiguo Testamento. Hay un profeta que hizo caer fuego del cielo, también paró la lluvia por años. Así que Dios en este tiempo
está obrando a través de estos testigos. Y como se pueden imaginar, el mundo entero no los aprecia. Las personas que se han quedado, que están viendo estas cosas, por las calamidades que están sucediendo, no aprecian a estas personas, a estos testigos. Algunos comentaristas piensan que se refiere a la iglesia. O sea que Juan está hablando de una manera figurativa acerca de estos testigos. Pero lo interesante de Juan es que cuando está hablando de manera figurativa, nos dice, y en el capítulo 12 vamos a ver, y hemos visto antes, él nos dice, se vio como, y nos dice que aparece ser lo que él describe, pero no es lo que él describe. Es una manera figurativa de describir lo que está viendo. Right? Pero aquí está describiendo algo que está sucediendo. Generalmente, si los dos testigos son identificados con dos individuos del pasado, así que con individuos del pasado, es lo que la mayoría de los comentaristas o que han estudiado esto opinan que son estas personas. Si es que los atribuyes a ser personas del pasado. Elías, Moisés o Enoc. Y es posible que sencillamente son dos creyentes, dos hermanos en Cristo, de que están llenos del Espíritu y están ministrando en el poder y la habilidad de estos profetas, right? Elías y Moisés, podemos recordar, y una de las razones por la cual ellos son candidatos para ser uno de estos testigos es de que ellos se presentaron en el monte de transfiguración, right? Ahí está Juan, Jacobo y Pedro con Jesucristo, y seguro que no tenían etiquetas que decían Moisés y el otro Elías, right? Ellos sabían a través del poder del Espíritu quiénes eran estos personajes que se presentaron ahí con Jesucristo. Así que esa es una de las razones por las cuales que se creen que es Elías y Moisés. Una razón por la cual se cree que es Enoc es que Elías y Enoc no murieron, right? Ellos fueron levantados al cielo. Elías en una carreta de fuego, y Enoc nomás caminó con Dios y no estuvo, es lo que nos dice la palabra. Así que no sabemos quiénes son estos testigos, pero estas personas, y como dije, podían ser hermanos que están listos y dispuestos a testificar, y Dios les da poder. Estas son dos personas específicas, históricas, que van a dar testimonio ahí en Jerusalén. Pero nosotros, de diferente manera, hemos sido dado poder desde lo alto también para testificar de Jesucristo. O sea, ellos van a testificar en un tiempo específico, en un lugar específico, con un propósito específico de Dios, pero usted y yo, Dios nos ha dado poder también para testificar donde estamos hoy en día. Y vemos en San Mateo, en Mateo 10, 18, es Jesucristo que nos dice esto. Dice, por mi causa los llevarán ante gobernantes y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir,
porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Amén. Y quizás no estemos delante de reyes y gobernantes, pero gentiles, estamos rodeados de gentiles todo el tiempo, right? Así que Dios, en su grandeza y su poder, nos va a dar el poder para poder testificar, para poder proclamar su santo nombre. Y tenemos que agarrar la oportunidad y reconocer de que no es nomás nuestra habilidad, es Dios obrando a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Tenemos que usar nuestro don. El Señor Jesucristo no tarda en llegar. Amén. Esa trompeta final va a sonar pronto. Tenemos que estar listos. Ok, continuamos. Verso 7. Dice, ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, o sea, llega a un punto específico, right? Dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Como vimos antes, ellos tenían poder para destruir cualquiera que fuera contra ellos, pero una vez que llega un momento preciso, y estaba leyendo que comparan estos testigos y el tiempo que están testificando al ministerio de Jesucristo. Él tuvo un ministerio como de 3 años, pero él dice claramente, ha llegado la hora. Y para estos testigos ha llegado la hora. Cuando terminan de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá y los matará. O sea, ya no están protegidos por el poder que Dios les había dado. Sus cadáveres quedaban tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurativo Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. ¿De dónde está hablando ahí? Jerusalén, right? Y nos da la clave, right? Porque ahí fue crucificado su Señor. Pero ¿por qué lo llama Sodoma y Egipto? Por la corrupción que va a haber en ese tiempo, siendo que el anticristo va a estar gobernando y reinando en ese tiempo. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres, verso 9. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas los atormentaban. Así que el mundo entero va a estar en contra de estos testigos y va a estar feliz de que ya no son, de que han muerto, right? Y no solo eso, los han dejado tendidos ahí en media plaza, en media ciudad, a vista de todos. Y dice a vista de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Vemos en Salmos 2 una descripción, y Salmos 2 es un salmo mesiánico, habla de Jesucristo. Vemos Salmos 2, verso 1 al 3. Dice, ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El mundo y los del mundo no quieren someterse a Dios, no quieren someterse a su voluntad. El mundo entero, como vemos aquí, están felices de que estos testigos están muertos. Es más, están mandando regalos. Es como Navidad para estos, estas personas en ese tiempo.
La idea también es que el mundo trata a estos dos testigos de una manera humillante. El tener su cuerpo muerto en la vista de todos era la peor humillación que una persona puede sufrir de sus enemigos. Así que por 3 días y medio. Pero la historia continúa. Veamos el verso 11. Dice, pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se pusieron de pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los 2 testigos oyeron una potente voz del cielo que decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. Verso 13. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de terror, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ya pasó, pero se acerca el tercero. Así que vemos ahí que menciona, de que todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días. Así que cuando fuimos, antes de continuar, cuando fuimos a Jerusalén, mi esposa le mandó un link a los niños. Les dijo, ¿sabes? Un enlace. Vean aquí y el martes a las 11, la hora de aquí, vamos a estar en este lugar. O sea, hay una cámara en vivo que está siempre transmitiendo desde la muralla occidental del templo o del monte del templo. Así que, y ese es nomás un ejemplo de cómo alguien es posible que es ahí donde están dando testimonio y hay esta cámara en vivo que constantemente está mostrando, lo que está sucediendo ahí. O puede ser YouTube o CNN o lo que sea, y están viendo los cadáveres, alguien está ahí dando un reporte y de repente empiezan a mover y causan una sensación mundial. Estas personas, estos testigos que estaban muertos por más de 3 días, de repente en vivo regresan a vivir, Así que es algo que da un gran impacto. Y dice que se oye una potente voz del cielo que decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Así que muchos, a través de eso, continúa y dice, dieron gloria al Dios del cielo. Muchos van a ser convertidos por lo que ven en ese momento. Hay un malentendido de que uno después del rapto no puede conocer a Cristo. Sí lo puede conocer, pero el costo va a ser muy grande. Así que mejor es hacerlo ahora y seguir a Cristo en estos días, porque luego va a ser muy difícil. Continuamos. Dios reclama lo suyo. Verso 15. Dice, tocó el 7º ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que vemos ahí alabanza, en el cielo, resonando fuertes voces, exaltando al Señor, Dios y a Jesucristo.
Continúa verso 16, dice, los 24 ancianos, ¿se acuerdan de ellos? Ellos están ahí alrededor del trono de Dios, tienen sus tronos también, right? Tienen sus coronas que han soltado y puesto delante de Dios. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Señor Dios Todopoderoso que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra. Así que vemos ahí a estos 24 ancianos glorificando a Dios porque el momento ha llegado, right? El momento ha llegado para que Dios despliegue su poder y su grandeza y para que Él cumpla su propósito. El mundo y los del mundo no quieren someterse a Dios o a su voluntad. Pero no importa lo que cualquier persona haga. Dios es Dios y Él tiene poder para reinar y ser soberano. No solo hoy, pero por la eternidad. Volvemos a Salmo 2, verso 4, dice, y esta es la actitud de Dios hacia todos aquellos que no lo aceptan y lo desprecian. Salmo 2:4 dice, el que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los asusta y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así que Sión es otro nombre para Jerusalén. Así que va a establecer a Jesucristo ahí como Rey y Señor. Y no importa lo que los del mundo deseen o hagan, Dios es soberano. Verso 19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios, ahí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. El gran y asombroso fenómeno en la apertura del templo y la revelación del arca muestra que la presencia del Señor está ahí. Es un recordatorio de la presencia manifestada de Dios en el monte Sinaí. Si vemos en el libro de Éxodo, la presencia de Dios se manifestaba de esa manera cuando Él estaba ahí. Y vemos su grandeza y su majestad. Y me llamó la atención a mí, dice que hubo una fuerte granizada. Así que, wow, no pensaría que hubiera algo así en el cielo, pero ahí está. Espero verlo con mis propios ojos algún día, amén. Al final de cuentas, van a haber muchos que conocen a Jesucristo durante este tiempo de gran tribulación, right? Vimos que muchos son testigos de estos testigos que dan su testimonio y reviven. Así que deciden de que, ¿sabes qué? Esto es cierto, Jesucristo es Señor. Y ven todos estos acontecimientos transmitidos mundialmente y muchos van a creer. Y es posible que alguien hoy en día diga, pues, ¿sabes qué? Voy a esperar. Si tengo la oportunidad luego,
¿por qué voy a hacer una decisión ahora? La cosa es que no te engañes, hermano, hermana. En esos días, seguir a Cristo te va a costar la vida. Right? Hemos visto que va a haber grandes calamidades y las víctimas del anticristo van a ser aquellos que están marcados con el sello de Dios. Y la cosa es que si no puedes vivir hoy por Jesucristo, si no puedes vivir hoy por Jesucristo, ¿qué te hace pensar que vas a poder morir por Él en ese entonces? Amén. Si ahora no puedes vivir por Él, ¿qué te hace pensar de que en el día en el cual va a ser difícil, en el cual seguir a Jesucristo te va a costar literalmente tu vida? ¿Cómo es posible que puedas hacer eso? No te engañes. La decisión debe de ser hoy en día. Jesucristo está a la puerta y Él está tocando. Al final de cuentas, hemos visto que hay una diferencia entre la séptima trompeta, la trompeta final, y la trompeta que vamos a oír cuando Jesucristo regrese. Y quería ver ese pasaje. Primera Tesalonicenses 4:15 nos describe lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de esto. Dice, Primera Tesalonicenses 4:15, dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Jesucristo viene. Amén. ¿Están listos? Amén. ¿Listo para Cristo? Amén. Él viene y pronto nos lleva con Él. Acuérdense de que para el Creador, el que hizo todas las cosas, nada de esto es imposible. Él lo va a lograr a su debido tiempo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por revelarnos todas estas cosas que van a suceder. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento y anímanos a través de tu palabra para perseverar, para seguirte y para honrarte y para ser testigos de tu gran y poderosa majestad. Tú eres nuestro Rey y deseamos glorificarte siempre. Te pido que estés con nosotros. Ayúdanos a través de tu Espíritu a proclamarte sin temor y sin miedo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.